Bien, entonces habíamos estado hablando sobre las preguntas abiertas. Se consideran preguntas abiertas cuando se da la libertad, ¿sí?, al encuestado de dar opiniones, de dar algo que no conocíamos en realidad, ¿no? Por eso se llaman preguntas abiertas, ¿sí? Se utilizan en estudios de carácter exploratorio, ¿sí? Cuando se desconoce, dice, el nivel de información que tienen los encuestados. Es también ventajoso utilizar este tipo de preguntas abiertas porque así podemos mejorar nuestra percepción sobre el proyecto a partir de la información que se produce por parte de los encuestados. Según su función, aquí pueden ser preguntas filtro, preguntas de consistencia y control, preguntas de afogamiento y acceso. Estas preguntas filtro sí tienen por objetivo seleccionar a una parte de los encuestados para realizarles posteriormente preguntas solo indicadas para ellos. Entonces, por ejemplo, señora, ¿usted consume carne de llama? ¿Sí o no? No. Listo. Entonces, ya a partir de la pregunta 7, que están orientadas exclusivamente a la carne de llama, entonces se las realiza. Y si dice no, se hacen unas cuantas preguntas más para un poquito dorar el asunto, para sacar un poco de información, pero de eso se trata la pregunta filtro, es decir, sí, no, punto. Pregunta de consistencia y control, ahí mismo dice de consistencia y control. Muchas veces los encuestados, por razones subjetivas, ¿sí?, pueden contradecirse en dos preguntas. En una pueden decir, sí, yo como carne de llama, y más abajo puede decir, ¿en qué forma come usted la carne de llama? ¿No? Y el señor, no me gusta la carne de llama. Entonces, fíjense, ya es una pregunta control, ¿sí?, y de consistencia. Entonces hay que elaborar estas preguntas solamente haciéndolos en función de los objetivos que se hayan planteado en la hipótesis que hemos hablado hace un momentito atrás. O sea, a través de la hipótesis que se plantea, pues de ahí van empezando a obtenerse ya las primeras preguntas para poder satisfacer esa hipótesis o hipótesis que podemos ser, ¿no? Preguntas de aflojamiento y acceso. Esto se refiere de que no pueden los encuestadores no son personas así con cara de mal, ¿cierto? Le están pidiendo el favor. Entonces, si se pide un favor, ¿cómo se pide un favor? A ver, ¿cómo piden ustedes un favor en su casa, no? Papá, le dicen, por favor, regálame 10 pesitos para irme a comprar unos ojitos. El papá con una sonrisa que se desprende de sus labios, y ya fácilmente aflojamos los 10 bolivianos. Pero si ustedes van al mismo papá y dicen, dame, che, es tu obligación darme, entonces ya es contraproducente, ¿cierto? Entonces, hay que, en las encuestas hay que tener justamente preguntas de aflojamiento y acceso, ¿no? Es decir, hay que darles un poquito de margen para que un poquito se sientan propietarios de lo que se está haciendo, de las preguntas o de las respuestas que van a dar. Por eso se llaman preguntas de introducción, establecer un clima de interés, ser empático. Lo que muestro con mi ejemplo del papá, ¿sí?, y el hijito que le pide plata, eso se llama empatía, ¿cierto? O sea, las personas tenemos que ser empáticas a las otras personas. La palabra contraria a empatía es, ¿cuál será la palabra contraria a la empatía? Antipatía, por supuesto, ¿no? Me cae antipático, dicen, ¿no? El tipo me cae gracioso, me parece que es un buen tipo. Entonces, esos son preguntas de aflojamiento que hay que hacer. Y aquí están y normalmente se hacen estas preguntas al iniciar el cuestionario. Algunas recomendaciones adicionales sobre las preguntas que contiene el cuestionario deben ser claras y sencillas. Eso es importante. Por supuesto, para que sean entendibles por los otros encuestados. O sea, aquí hay que evitar preguntar con palabras en inglés, palabras muy difíciles de comprender por la generalidad del pueblo, ¿no? En este momento, a ver, haré una preguntita para ver si estamos comprendiendo esta parte. Señor William Gutiérrez, ¿está usted? Señor William Gutiérrez Limachi, ¿se encuentra en línea? En línea está, pero no sé si estará atento. ¿Qué dice? William. William.
No está William, falta. O es que no tiene micrófono, eso puede ser. Pero puede mandar un chat. Vamos a ver quiénes más están acá. Aquí está. A ver. Susan Sonia Soto Figueroa, ¿me escucha? Sí, ingeniero. ¿Cómo está, señorita? Muy buena noche. Buenas Entonces, noches. para ver esta parte que indico que las características de las preguntas en las encuestas deben ser claras y sencillas, dice, ¿no? Entonces, yo incorporo una pregunta, en una de las preguntas, una palabra como la que le voy a hacer a usted. Entonces, algunas veces es muy difícil, no conocen la semántica de la palabra. Semántica significa significado de la palabra. Señorita, ¿usted conoce el significado de eufemismo? Eufemismo. ¿Qué dice, señorita? No, yo ya ni dije, solo ¿Ven? sé que... Es así. Entonces, como le estoy indicando a usted, señorita, y al resto, tienen que ser preguntas de muy fácil comprensión. Eufemismo significa explicar el contenido de un mensaje con palabras adornadas, ¿sí? Adornadas, que no muestren lo feo del mensaje, ¿me dejo entender? Entonces eso se llama a través de Sí, eufemismos, ¿no? Ese es el caso, pero no había necesidad de que me responda, solamente le pregunté porque hay preguntas así rebuscadas del diccionario y algunas veces por mandarse la parte, así ponen preguntas difíciles de comprender. Ustedes van a hacer encuestas a personas que tal vez han pasado muy difícilmente el nivel primario, o como también puede ser que estén preguntando a personas académicas, ¿cierto? Que tengan título de doctores, etcétera, etcétera. Y si ustedes les preguntan palabras difíciles a las primeras, no van a poder responder. Les preguntan preguntas difíciles a las segundas y es muy probable que de las obtengan como respuestas con palabras difíciles también. Entonces hay que hay que ubicarse dónde se va a hacer la encuesta, ¿cierto? O sea, eso es lo importante. Palabras en inglés, en alemán, etcétera, que son de su conocimiento, definitivamente no, porque no todos hablan alemán ni todos hablan inglés. Entonces tiene que ser muy fácil, hay que contextualizar con el medio, me dejo entender, ¿no? Deben ser lo más cortos posibles y evidentemente no pueden ser preguntas largas, ¿no? Tienen que ser así. Usted se ha visto que en los últimos años las carnes exóticas son de consumo general. ¿Usted ha consumido alguna vez carne de llama? Pues, ¿no? La respuestita. Entonces, por eso que dice que deben ser lo más cortos posibles, porque tienen que tener significado. No por ser cortitas van a perder significado, tienen que ser explícitas, pero cortas. Las preguntas deben ser personalizadas. Es aconsejar personalizarlas, dice, ya que se ha observado que las preguntas así redactadas obtienen más respuestas y estas son más exactas. Entonces, usted consume, ¿verdad? Usted cree, entonces esas son más personalizadas. Usted considera, se podría considerar, entonces por eso esa no es muy personalizada, ¿no? Deben evitarse las frases o palabras ambiguas que induzcan interpretaciones diversas en unos encuestados. Esto también es muy importante. Las preguntas tienen que estar elaboradas y por supuesto vamos a ver enseguida que evidentemente hay unos filtros que debemos aprender. Y debe evitarse el empleo de palabras emocionalmente cargadas. Esto sí es bien importante. No pueden decir ustedes, por decir, están haciendo una encuesta política, para dar un ejemplo, y qué mala suerte que siempre tiene que entrar en eso, porque es la información de todos los días en la televisión, en la radio, nos machucan una pregunta. ¿Usted considera que el señor Morales está implicado en actos de narcotráfico? Eso es muy duro, ¿no? Sí, porque el narcotráfico ya tiene su connotación emocional. Entonces, no pueden preguntar, no pueden ustedes hacer ese tipo de preguntas. Inclusive se puede encontrar una persona que quiere o adora al Evo y se les pueden romper las encuestas, inclusive les pueden agredir físicamente. Entonces hay que medir eso. No se necesita ser tampoco demasiado inteligente, son ciertas normas que hay que seguir para continuar con lo que estamos viendo. Y para evitar justamente que para darnos cuenta que estas preguntas están bien elaboradas, se debe elaborar la prueba piloto.
¿En qué consiste esta prueba piloto? Es la misma encuesta que han redactado, ¿sí? Con una serie de preguntas en el cuestionario, y se hace un grupo reducido, ¿sí? De amigos, podrían ser de parientes, y a través de las respuestas y luego ya su sistematización estadística, o sea, nos va a permitir ya dar ciertos rasgos, ¿no? Tal vez alguna pregunta no ha sido entendida, está por debajo de lo que se esperaba obtener como respuesta o muy por encima de lo que se esperaba por la respuesta, entonces algo está pasando. Entonces, con esa prueba piloto es que se van ajustando estos problemas que estoy indicando, palabras emocionalmente fuertes, frases o preguntas que no puede comprender el interlocutor o situaciones como las que hemos descrito y no las volveremos a repetir. ¿De acuerdo? Bien. Dice, la prueba piloto permitirá establecer si las preguntas han sido correctamente comprendidas por todos los sujetos. Son productores de fatiga o rechazo, excesivas o presentan cualquier otra deficiencia. Aquí en la prueba piloto es que empezamos a hacer a aprender esa alta frecuencia de sesgo respecto a la media que habíamos nosotros establecido que iban a ser las respuestas, deberían estar en ese promedio. Pero si hay por debajo, por encima, ¿sí? de la expectativa, entonces hay que empezar. Porque ¿dónde pueden estar los problemas? Primero, la distribución desordenada de las respuestas. Tiene que haber una secuencia. ¿Usted consume carne de cerdo? Sí, muy bien. Entonces, ¿usted en qué consume la carne de cerdo? ¿En chachu, en chicharrón, en fricassé? ¿En qué consume usted? Y cuando usted consume carne de cerdo, ¿alguna vez ha sentido dolor de estómago o no, o cree que es una carne sana? Entonces, fíjense, son así preguntas que tienen una secuencia. No pueden preguntar, ¿usted consume carne de cerdo? Sí, consumo carne de cerdo. ¿Y de qué empresa productora de salchichas usted compra? Es decir, ¿no? Es un salto así cualitativo que lo deja loco al encuestado y después le van a preguntar, ¿y usted como consume carne de cerdo? O sea, ¿en qué tipo de platos consume? Y así preguntas que no están, tiene que haber un cierto orden. Por eso dice, distribución desordenada de las respuestas. Respuestas de todo o nada, ¿sí? Puede ser de que en estas preguntas ¿sí? estén formuladas de tal manera que todos los que tengan que responder estén casi obligados a decir sí, ¿no? Es decir, así simplemente. Imagínense que se paren ustedes en la puerta del Palacio de Comunicaciones, que se supone que todos ahí adentro tienen que ser masistas, por lo que ha indicado el presidente, que todos los que trabajan en la administración pública tienen que ser militantes del partido. Entonces vayan a la puerta y les pregunten, hagan unas preguntas que no puedan respondan incómodos y no puedan responder, aunque sepan qué responder, aunque sepan qué están diciendo, no lo van a hacer. ¿Por qué razón? Porque, fíjense, responden pues a un partido, ¿cierto? Están respondiendo. Entonces, ahí todas las respuestas van a hacer es, no conozco, no conozco, no conozco, no conozco, porque no se quieren comprometer, ¿sí? Entonces hay que pensar que también hay ese tipo de evaluación que hay que hacer. Alta proporción de respuestas, no lo sé. Si responden de esta manera es porque está mal redactada la pregunta. Gran número de comentarios sin importancia o de calificaciones innecesarias, sobre todo cuando son las preguntas abiertas, ¿sí? Elevada proporción de negativos para contestar a todo cuestionario. Si se niegan si se niegan a responder las preguntas es porque o no están bien formuladas, ¿sí? O están yendo en contra de sus intereses, o están en el caso, como les decía, ir a querer hacer encuestas en la puerta del Palacio de Comunicaciones de la Mariscal Santa Cruz en contra de su jefe, dado que todos somos del mismo partido, así simplemente, ¿no? Entonces, para dar algunos ejemplos sobre esta situación. A continuación les muestro ya la estructuración de las encuestas del cuestionario que hicimos para obtener información en las ciudades de Potosí y Sucre. Entonces, de esta manera, fíjense, se hacen las preguntas. ¿Consume usted embutidos en forma de fiambre o salchicha? ¿Sí o no? Evidentemente aquí puede ser que algunos algunos dicen no. Si no consume, entonces ahí se terminó. Tal vez puedan hacer una segunda, una tercera pregunta, ¿no? Pero si no, si consume, entonces, ¿qué tipo de carne prefiere usted en los embutidos? Pollo, res, cerdo, otros. Entonces, y aquí podríamos poner
para que sea abierto y de comentarios, ¿cierto? No, yo consumo carne de víbora, también consumo carne de oso, etcétera, etcétera. Carnes que no son muy normalmente consumidas. ¿Cuánto consume usted de embutidos en kilogramos en forma de fiambre al mes? ¿Cuarto kilo, medio kilo, un kilo y medio, dos y medio, tres o más? ¿Cuánto paga usted por kilogramo embutido en forma de fiambre? La respuesta abierta, 4P, fíjense, por eso dice pregunta abierta. ¿Cuánto consume de salchichas? ¿No? ¿Cuánto paga usted por kilogramo de salchichas? Consume otra variedad de embutidos, el tipo. Fíjense, es secuencial. O sea, ¿para qué les voy a leer todo esto si ustedes pueden hacerlo? Y además que tienen en el texto. Lo que quiero indicar de que esta encuesta ha sido elaborada, ¿sí? sobre la base de todas estas indicaciones que están acá, que hemos analizado, ¿sí? Todo eso. Y para hacer esto, además, hemos tenido que hacer una prueba piloto. Esa prueba piloto la hemos hecho en algunas poblaciones de Chuquisaca. Y ahí hemos podido ajustar algunas cosas, ¿no? Y bueno, y ahí es la estructuración así tenemos que hacer. Pero fíjense la cantidad de teoría que viene hay que conocer toda la teoría para hacer un buen planteamiento, y aquí tienen ustedes el ejemplo para poder hacerlo. Yo creo que en el caso de nuestro proyecto, posiblemente tengan que ser muy especiales. Llegado el momento del estudio de mercado, ahí vamos a ver, o sea, qué preguntas deberíamos hacer. O sea, necesitamos preguntar a la gente de nuestra granja de computadores. Creo que no hay necesidad. Pero sí, atención, eso significa que vamos a tener que hacer encuestas en empresas, ¿cierto? En oficinas públicas, en oficinas privadas, así donde podemos tener los potenciales clientes, y tenemos que elaborar de tal manera que ellos nos tienen que dar la pauta de cuáles son los requerimientos de los servicios de resguardo de información en los servidores de la compañía, ¿cierto? Que queremos formar. Muy bien, ahora hablamos sobre la aplicación del cuestionario. ¿Se acuerdan que habíamos obtenido que deberíamos hacer 137 encuestas para las 235,000 y pico familias que vivían en la ciudad del Alto para el año en que se publicó este libro, que ha sido el 2020? El 2020. Entonces, aplicando, ¿sí? Conociendo la población, que son 235,000 familias, voy a elaborar 137 encuestas en la ciudad del Alto. Se supone que la persona que me va a responder es representante de su familia. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es, en este caso, el consumo de carne por familia, porque eso es normalmente quién compra carne, la mamá, la madre de familia en los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto compran ellos? Es por familia, entonces nos conviene hacer familia, y eso tienen que considerar ustedes, si vamos a hacer por familia, ¿cómo vamos a hacer, no? Muy bien. Y aquí está la distritación, llamemos así, la distribución de encuestas por distrito en la ciudad del Alto. Tenemos 137 encuestas en la distribución. Vean, por favor, 137 encuestas. ¿Cómo vamos a poder distribuir en los distritos de la ciudad del Alto? En la ciudad del Alto hay 14 distritos, ¿cierto? Y de acuerdo a la información del INE, esta es la cantidad proyectada que se tiene para el 2020 de habitantes por distrito, que habían sido 943.558. En la ciudad del Alto ya se está aproximando grandemente al millón, o posiblemente ya haya pasado al millón, porque dice que la ciudad de Santa Cruz recibe 60,000 migrantes por año, y la ciudad del Alto recibe aproximadamente 40,000, ¿sí? Entonces, más estos 40,000 para el 2021, el 22 ya estamos cerca del millón de habitantes. Pero de acuerdo al censo del INE de hace 12 años atrás, se tiene esta estratificación, ¿sí? Por distrito, distritalización de personas por distrito, por distrito. Muy bien. Ahora, cada uno, por ejemplo, el distrito 1 tiene 97,847 habitantes, ¿de acuerdo? Pero de este total, ¿qué porcentaje representa? El 10,37%. Para el distrito 5, en el distrito 5 hay 115,868 encuestas que corresponden a el 12,28%. Vamos a llamar a doña Susan Sonia Soto Figueroa. ¿Me escucha?
Susan, Sí, ¿en qué distrito vive usted, señorita? vivo por distrito por Viacha, ¿Qué por distrito? Viacha y Tilatá, no me acuerdo. Debe ser el 14, Distrito, no, distrito 7 creo que es. 7. Muy bien. Vamos a suponer que es el distrito 7. En el distrito 7 viven 49.537 personas, ¿sí? O vivían para el 2020, fecha en que se editó el libro. Ahora, de este total de 943.558, ¿qué porcentaje corresponde? Usted simplemente divide 49.537 entre 943.558 y corresponde al 5,25%. Y así sucesivamente para el resto. ¿Me entendió, señorita Susan? Sí, lo entendí. Bien, muchas gracias. Entonces, ya tengo estos porcentajes, es decir, que tengo que distribuir 137 encuestas para tener una muestra representativa de toda la ciudad del Alto. Entonces, simplemente multiplico 10,37% por 137. Si ustedes tienen máquina de calcular a mano, no se olviden que esto es porcentaje. Para expresar este porcentaje en cifras absolutas, para poder manipular y trabajar con números, el 10,37% en términos absolutos es igual a 0,1037, multiplicado por 137 encuestas que tengo que realizar en la ciudad del Alto, salen 14,61. En este caso he puesto 14 nada más. 14 encuestas se van a realizar en el distrito 1 y ya voy a tener un dato representativo. Para el distrito 7 de la señorita Susan, es el 5,25% del total. Entonces, en términos absolutos es 0,0525, ¿cierto? Multiplicado por 137, que son las encuestas que tengo que hacer, el resultado son 7,19, redondeando números enteros, 7 por 7 encuestas, y así sucesivamente. Bien. Luego tenemos que aplicar, sí, aplicación de la estadística descriptiva y diagramas de Excel. Esta ciencia y los diagramas de Excel son aliados inseparables, porque a partir de esto podemos obtener las respuestas en números, pero ¿saben cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el problema que se tiene expresar en números así fijos y fríos? Es de que las personas cuando están leyendo ya no les interesa, ¿no?, el número exactamente, pero si ven un gráfico de este tipo, y la cosa es diferente. Dice, aquí hemos hecho la encuesta y hemos obtenido, ya hemos hecho la estadística, ¿sí?, para encontrar los promedios, ¿sí?, las tendencias. Entonces aquí podemos afirmar que el 94,2% sí consume carne, consume embutidos en la ciudad del Alto, y solamente un 5,8% no consume carne de embutidos. ¿Por qué razón? Porque pueden ser por religión, por costumbre, porque finalmente porque no quieren, así simplemente, ¿no? Este es el caso en el caso que la respuesta sea abanico, por ejemplo, ¿qué tipo de carne prefiere usted? ¿Pollo, vaca, cerdo? Entonces hemos obtenido que del total de las encuestas, el 21,17%, que son 29 encuestas, indican que consumen carne de pollo, de vaca y de cerdo a la vez. Y aquí están los resultados. Ustedes pueden utilizar el Excel, las gráficas del Excel, y representar de esta manera. Y aquí es mucho más fácil poder hacer abstracciones o hacer inducciones, más bien en este caso, y síntesis a través de la observación de los gráficos. Entonces, ¿para qué les voy a explicar el resto? Es una cosa continua. Entonces, simplemente esto nada más. Eso nada más. Las gráficas siempre ayudan, ¿sí?, a las personas que no están inmiscuidas en la construcción de esta información, en poder determinar, o sea, cuál es el resultado de la misma. Aquí, por ejemplo, otra de las preguntas importantes dice, ¿sí?, es determinar el consumo promedio del grupo encuestado, ¿sí? Entonces tenemos nosotros una pregunta que decía, ¿cuánto consume de embutidos en kilogramos en forma de fiambre al mes? Pueden ser salchichas,
pueden ser carnes frías, mortadelas, bueno, por eso que dice fiambre, en forma general. Entonces, la marca de clase que hemos indicado es cuarto de kilo, medio kilo, 1 kilo, hasta 4 kilos. Y el número de respuestas que se han obtenido, ¿sí?, en las encuestas, 15 dice que consumen al mes 1/4, 20 1/2, 25 1 y así sucesivamente. Y finalmente 1, con una encuesta indica que se consumen 4. Entonces ahora lo que voy a hacer es determinar el producto de la marca de clase por la frecuencia. Por lo tanto, 1/4 por 15 es 3,75. 1/2 por 20 es 10. 1 por 25, 25. 1,5 es igual a, multiplicado por 40, es igual a 6. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Ahí está. Bien. Para determinar el promedio, entonces lo que tengo que hacer es sumar, ¿sí?, la frecuencia multiplicada por la marca de clase entre el número total de encuestas. Y en este total no es 137, porque de los 137 encuestas, solamente 125 han indicado que sí consumen carne de embutidos. Entonces, como la sumatoria de toda esta es la marca de clase multiplicada por la frecuencia igual a 102,75, entonces coincide de que aproximadamente en promedio se consumen en la ciudad del Alto 0,822 kilogramos por familia y al mes. Es bien importante la utilización de las unidades. Ustedes han llevado física, por lo tanto, manejan perfectamente las unidades. Muy bien. El resto de la información, ustedes tienen que hacer este tipo de deducción, ¿sí? Para los fines del estudio de mercado, el conocimiento de la preferencia sobre lugares de compra, conocimiento de precios, variedad de productos, brindan información con alto nivel de certeza para elaborar la estrategia comercial del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? De que en las encuestas no solamente tienen que arrancar de los consumidores, que estamos analizando el mercado consumidor, solamente las respuestas que nosotros consideramos que son importantes, por eso es que había preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas nos van a poder marcar tendencias, ¿sí? Tendencias para decir dónde compran salchichas, dónde prefieren comprar salchichas. Del mercado, del supermercado, de las agencias, ya para dónde, para establecer los planes, ¿sí?, de distribución de la empresa ya en el momento de la operación. Entonces, el estudio de mercado, como ustedes verán, es recontra importante para obtener este tipo de información. Ahora sí entramos en un capítulo muy interesante, o sea, tremendamente interesante, y van a ver que aquí se va a ver el sentido del estudio de mercado. Y esos son los elementos de una estrategia comercial. Normalmente se decían que existen 4 elementos de la mezcla comercial, ¿sí? Es el mix comercial. Y tenemos que estudiar este mix comercial por la siguiente razón. Porque nosotros en el estudio, en el proyecto de factibilidad técnico-económico, tenemos que hacer inversiones. Y en las inversiones hay una inversión en activo diferido, así dice, ¿no? Activos diferidos. Y dentro de los activos diferidos se puede incorporar, ¿sí?, la promoción, ¿sí? Antes de que empiece a funcionar la fábrica, se puede incorporar la promoción de los productos. Pero y entonces ya tenemos que saber exactamente a dónde queremos apuntar, ¿sí? Cómo queremos hacer. Y para ello necesitamos comprender las 8 P's. Inicialmente, hace tiempo eran solamente 4 P's. Era producto, precio, promoción y el placement, ¿sí? Y a continuación se han agregado 4 elementos más a la estrategia comercial que están referidos a la misma empresa. Entonces empecemos a estudiarlos de esta manera, ¿sí? Claro, y aquí doy un ejemplo. Dice, tengo que establecer una estrategia comercial, un mix comercial, ¿sí?, que esté acorde a las necesidades que tengo como empresa, ¿sí?, de ofrecer al público consumidor. Y el público consumidor, sí, tiene que poder obtener información, conocimiento de nuestros productos, pero de alguna manera que sea la más económica posible. Y aquí le estoy refiriendo, ¿saben cuánto cuesta el segundo en televisión en la red 1?
dice entre 15 a 20 dólares, según sea la época del año. En la época de Navidad, 20 dólares el segundo. Entonces, si ustedes quieren promocionar su producto por televisión, van a ver lo carito que es, pero de todos modos hay que promocionar el producto. Pero será conveniente hacer promoción de nuestro producto, como en el caso que estamos analizando, una promoción por radio y TV. Creo que no es conveniente porque o tal vez habría que ver, ¿no? Tal vez para los consumidores generales, al público en general que necesita tener su espacio ahí en la nube, que tengan su información resguardada por si acaso se entren a las casas y se roben el computador. Ustedes están creyendo que estoy canseando. No, 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 no. Miren, yo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, sí, porque mi computadorcito ya era un 386 en aquella época, 8386. Tenía algunas fallitas, ¿sí? Como tenían las 386 en esa época. Entonces iba grabado en disquetes, ¿no? Todo lo que hacía día a día o cada 2 días iba grabado en disquetes. Bien, situación muy buena que tomé por consejo de amigos de la profesión. Un día llego a mi casa y se habían entrado los ladrones, ¿qué les parece? Y lo primero que se robaron fue mi computador. Así que, pero más bien vi ahí que mis disquetes no los habían tocado y gracias, bueno, el computador, bueno, se lo llevaron, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No con toda la información que tenía en él, muy bueno, mala, bueno, ya se desapareció. Pero lo que no pudieron llevar fue mi backup que tenía. Y con mi backup, o sea, pude nuevamente continuar con el trabajo sin mayor problema, generó un poco, etcétera, pero como ustedes verán, pueden existir circunstancias. Entonces quiero tener una partecita en la nube para tener el resguardo de mi información, como normalmente hacen bancos, entidades públicas, privadas, etcétera. Entonces, ofrecer ese tipo de garantía a una empresa seria de servidores para ese tipo de trabajo es bien importante. Muy bien. Un producto, y eso quiero que comprendan, se va a cortar por cualquier momento y vamos a continuar con la segunda, con el segundo video de esta segunda parte.